Nadie quería acercarse a las tumbas. Los aldeanos decían que al caer el sol, una voz se escuchaba gritar entre las rocas, una voz que no era de este mundo. Algunos juraban haber visto sombras moverse sobre las colinas, otros decían que los perros ladraban al vacío, y que los cuervos no volvían a volar sobre aquel lugar. Pero esa noche, algo diferente estaba por suceder. El viento soplaba desde el mar de Galilea trayendo un silencio extraño, casi como si el aire esperara algo. Y de pronto, en medio de ese silencio, un barco se acercó a la orilla. 12 hombres remaban con cautela. En el centro, uno de ellos permanecía sereno, con la mirada fija en las montañas. Era Jesús. Los discípulos aún temblaban. Hacía solo unas horas habían visto cómo él había calmado una tormenta con una sola frase. «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?», murmuraban. No sabían que estaban por presenciar algo aún más aterrador. El momento en que el infierno mismo se postraría ante él. De entre las sombras apareció una figura. Un hombre. No algo que una vez fue un hombre. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, su piel desgarrada, sus ojos vacíos. Llevaba grilletes rotos colgando de los brazos. Gritaba de dolor, golpeándose contra las piedras. Vivía entre tumbas, lejos de todos, y sin embargo, esa noche corrió hacia Jesús. Los discípulos retrocedieron. El hombre cayó de rodillas frente al maestro, y de su boca salió una voz que no era suya. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no nos atormentes». El aire se estremeció. Eran miles de voces dentro de un solo cuerpo. El infierno hablaba por boca de un hombre. Jesús lo miró sin miedo y dijo con autoridad: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». El cuerpo del gadareno se estremeció. Su voz cambió, rugió, gritó. Era como si miles de serpientes se retorcieran dentro de él. Jesús volvió a hablar. «¿Cuál es tu nombre?». Entonces, en un susurro que hizo temblar el alma, respondieron: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Los discípulos quedaron paralizados. Aquello no era una enfermedad, era una invasión demoníaca. El infierno había reunido un ejército dentro de un solo hombre. Y sin embargo, esa legión temblaba. Los demonios sabían a quién tenían delante. Sabían que su autoridad no era humana, y suplicaron: «Te rogamos que no nos envíes al abismo, déjanos entrar en los cerdos». Jesús los miró. Sabía que incluso su derrota serviría para mostrar el poder del reino. Entonces, con una sola palabra, les dio permiso, y en ese instante, la tierra tembló. El hombre gritó tan fuerte que el eco golpeó las montañas. Algo invisible salió de su cuerpo, como un rugido que rasgaba el aire. Los animales del monte comenzaron a enloquecer. Miles de cerdos chillaron y corrieron hacia el precipicio. El mar rugió con furia, y los cuerpos cayeron uno tras otro al agua, mientras un silencio sagrado cubría el valle. El infierno había huido, y un hombre había vuelto a la vida. El silencio después del caos era casi sagrado. El viento que antes rugía ahora apenas movía las hojas de los olivos, y el mar, el mismo mar que había recibido a miles de cerdos poseídos, se había quedado quieto, como si también adorara al Dios que acababa de vencer al infierno. En la orilla un hombre respiraba con dificultad. Sus brazos temblaban, su cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre, pero su alma estaba limpia. Por primera vez en años, su mente estaba en paz. Durante tanto tiempo había vivido prisionero de voces que lo dominaban. No recordaba cuándo fue la última vez que durmió sin escuchar gritos en su cabeza. Pero ahora, el silencio dentro de él era el sonido más hermoso del mundo. Las cadenas que antes lo ataban
estaban rotas, y en el lugar de la oscuridad había una luz que no podía explicar. Jesús se acercó a él. El maestro no tenía miedo ni asco. No lo miraba con desprecio. Se inclinó y lo cubrió con un manto. El hombre cayó de rodillas, con lágrimas que mojaron la tierra. «Gracias, Señor, gracias». Jesús lo miró con esa mirada que penetra el alma y que solo Él tiene. Una mirada que no juzga, sino que restaura. En ese momento, los cuidadores de los cerdos aparecieron a lo lejos, corriendo sin aliento. Habían visto todo, habían oído los gritos, habían visto los animales enloquecer y arrojarse al mar. Sus rostros estaban pálidos, no entendían qué poder podía hacer algo así. Corrieron hasta la ciudad y gritaron en las calles: «El endemoniado ha sido liberado, los cerdos murieron en el mar». La noticia se esparció como fuego en hierba seca. Y pronto hombres, mujeres y ancianos descendieron hacia la orilla para ver con sus propios ojos aquel suceso. El sol ya comenzaba a asomar detrás de las montañas, y los primeros rayos iluminaron la escena. Allí estaba Jesús, rodeado de sus discípulos, y frente a él, el hombre que antes vivía entre tumbas, ahora vestido, sentado y en su juicio cabal. El pueblo se detuvo. Nadie hablaba, solo se escuchaban las olas. Algunos se taparon la boca, otros retrocedieron. Era él, el mismo que por años había aterrorizado a la región, el que rompía cadenas, el que dormía entre cadáveres. Ahora estaba tranquilo, con los ojos llenos de gratitud, hablando serenamente con aquel que lo había liberado. Pero el miedo se apoderó de todos. No comprendían lo que veían. ¿Cómo podía un solo hombre dominar el poder de miles de demonios? Y como todo lo que el hombre no entiende, lo temieron. Uno de ellos se adelantó. «Vete de nuestro territorio. Por favor, vete». Jesús lo miró en silencio. Era el mismo rechazo que más tarde encontraría en muchos corazones. El miedo a perder su comodidad, aun frente al milagro. Ellos preferían su ganado, su economía, su normalidad, antes que la presencia del Santo. Así es el corazón humano, teme más a la luz que a las tinieblas que conoce. Jesús no discutió, no se defendió, simplemente giró y caminó hacia la barca. Su propósito ya se había cumplido. Uno había sido liberado, y uno basta para cambiar una región. El hombre liberado corrió tras él. Sus pies, aún heridos, se hundían en la arena. Cayó de rodillas y dijo con voz entrecortada: «Señor, déjame ir contigo, déjame seguirte donde vayas». Jesús lo miró y sonriendo, respondió con dulzura: «No, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». El hombre bajó la cabeza, confundido. Él quería ir tras el que le dio la vida, pero no entendía que su misión no era huir de su pasado, sino convertirlo en testimonio. Jesús subió a la barca. El hombre quedó mirando cómo se alejaba, hasta que solo vio el reflejo del sol sobre el agua. Y entonces comprendió: Dios no lo había liberado para esconderlo, lo había liberado para enviarlo. Ese día comenzó su ministerio. El mismo hombre que antes hablaba con demonios, comenzó a hablar del poder del Dios que los venció. Recorrió las aldeas de Decápolis, una región de 10 ciudades paganas. Entraba a los mercados, a las plazas, y con una voz que antes había gritado de dolor, ahora proclamaba esperanza. «Yo fui esclavo de miles de espíritus, pero un solo nombre los hizo huir: Jesús de Nazaret». Y la gente lo escuchaba, asombrada. Los que antes lo habían despreciado ahora lloraban al oírlo. Los que lo habían encadenado lo abrazaban, y los que se habían burlado se arrepentían. Su vida entera se convirtió en una prueba viviente de que ningún demonio puede resistir al poder del Hijo de Dios. Con el tiempo, su testimonio preparó el camino para que el Evangelio llegara a esas tierras.
La historia de su liberación cruzó fronteras, y cada vez que alguien escuchaba el relato, comprendía una verdad eterna. Jesús no vino solo a liberar cuerpos, sino territorios espirituales. Cada vez que Él pisa una tierra, el infierno pierde dominio. El hombre que antes vivía en las tumbas, ahora caminaba por las calles proclamando vida. El que antes gritaba con voces de demonios, ahora gritaba con voz de profeta. Y su mensaje resonaba en cada valle. No importa cuán profunda sea tu oscuridad, no importa cuántas voces te atormenten. Si Jesús pone un pie en tu tierra, el infierno entero tiembla. Y así terminó la historia del hombre que habló con un ejército de demonios, no como un loco encadenado, sino como un testigo de la gloria de Dios. Porque un solo encuentro con Cristo puede transformar al esclavo en mensajero, al quebrado en testigo y al vencido en conquistador. Y mientras las olas golpeaban suavemente las piedras de Gadara, el cielo parecía decir: